En este video vamos a estar hablando sobre los sentidos químicos, específicamente el sentido del gusto y el olfato. Así que vamos a hablar sobre cómo es que se estimulan los receptores sensoriales de gusto y de olfato y describir estos receptores y las rutas, los projection pathways para esos dos sentidos. El gusto es la percepción sensorial de moléculas que están disueltas en agua. Y las moléculas que se van a detectar van a ser detectadas por 4000 papilas gustativas, o lo que se llama taste buds. Las papilas linguales son aquellas que usted puede ver macroscópicamente cuando saca la lengua, y puede ver esas que a veces se inflaman también cuando uno tiene una enfermedad viral. Pero entonces las papilas gustativas son las que son microscópicas y están dentro de esas papilas linguales. Las papilas gustativas son las que son cerca de 4000 y van a estar básicamente en la lengua, pero también, especialmente en los niños, se encuentra dentro de los cachetes, en el paladar blando, que está más allá, más profundo o más posterior que el paladar duro que conocemos, también en la faringe y en la epiglotis. Y van a haber 4 tipos de las papilas linguales, las que se ven visibles. 3 de ellas van a tener papilas gustativas. ¿Okay? Así que papilas linguales son las macroscópicas, papilas gustativas o taste buds son las microscópicas que están dentro de ellas. No todas las papilas linguales van a tener papilas gustativas. Las papilas gustativas, los taste buds, están debajo de la superficie epitelial y no son visibles. ¿Okay? A ver, porque esto no está moviéndose. Ok. Así que tenemos 4 tipos de papilas linguales. Las filiformes, esas son las que no tienen papilas gustativas asociadas a ellas. Básicamente lo que le dejan saber a usted es la textura de los alimentos, lo que se llama mouthfeel. Las papilas foliate están en la parte posterior de la lengua, en los 2/3 posteriores de la lengua, y básicamente esas papilas gustativas usted no las va a tener luego de los 3 años de edad. Existen también las papilas fungiformes, que se llaman así porque parecen mushrooms, parecen setas. Están en la punta de la lengua y en los lados de la lengua. Y cada una de esas va a tener cerca de 3... El perrito está jugando. 3 papilas taste buds cerca del ápice. Así que cada papila fungiforme puede tener hasta 3 taste buds. Y las valate, que son unas papilas grandes que están arregladas en forma de V en la parte posterior de la lengua. Esas van a tener cerca de la mitad de todas las papilas gustativas que existen, de todos los taste buds que existen. Tengo aquí una lucha entre los gatos y los perros y yo. Ok, así que los buds son grupos de 50 a 100 células de gusto, que además de tener las células de gusto, tienen supporting cells y tienen células basales. Así que lo que parece es como un gajo de ajo, ¿verdad? Así que aquí usted tiene pues la demostración de dónde es que están los folate papilas, están en ambos lados y en la punta, los fungiformes, y por aquí detrás tienen las tonsilas linguales, ¿ok? Los tonsils, las amígdalas. Y cuando usted ve las papilas violet, pues se va a dar cuenta que tienen entonces taste buds arreglados en una fila. Pero el taste bud como tal, cuando vemos aquí macroscópicamente el bud, entonces es que parece una cebollita o en realidad lo que parece es un ajo, ¿verdad? No la cabeza de ajo completa. Y ahí no todas las células que usted está viendo son células que están asociadas al sentido del gusto. Tiene lo que se llama supporting cells, que son las que están en azul, que son simplemente para ayudar a la estructura. Los taste cells son los que en su base van a tener las terminaciones nerviosas sensoriales para el sentido del gusto. Aquí a mano izquierda usted tiene la apariencia de los folate papilas. Okay, estos son los valate papilas, así que tienen un poquito de forma diferente. Fíjense que entonces las taste cells no son neuronas, sino que son células epiteliales. Como les he dicho, hay muy pocas excepciones para que la misma neurona sea
el receptor sensorial en realidad está asociado con el olfato. En el gusto usted va a tener células epiteliales asociadas a nervios en su base. Así que usted lo que tiene son en los taste cells, en la parte apical de estos taste cells, pues tiene lo que se llaman, vamos a acercarlo por aquí, los taste, un poro, y entonces en la parte apical de las células como tal tiene taste hairs, ¿ok? Y estas células gustativas van a hacer sinapsis y van a liberar neurotransmisores a las células, a las neuronas sensoriales en su base. Así que tienen unas funciones parecidas a las de las neuronas porque pueden liberar neurotransmisores, pero son células epiteliales. En la base, usted tiene también células basales, como en la piel, que van a ir reemplazando los taste cells de cada 7 a 10 días. Según usted va alimentándose, pues va a tener una vida útil de esa célula que es de corta duración, ¿verdad? O sea que en vez de tardarse 30 días como en la piel, se tarda de 7 a 10 días. Entonces los supporting cells, que no tienen un rol en la detección de gusto como tal, pero por lo tanto no van a tener ni vesículas sinápticas ni tienen ninguna función sensorial, es simplemente estructural. Entonces la fisiología del sabor, primero que nada, para que usted pueda gustar algo, sentir esa sensación de gusto, estas moléculas que usted adquiere en su boca tienen que disolverse en saliva y eso es lo que entonces va a llenar el poro. Hay 5 sensaciones primarias: la salada, la dulce, umami, que es el sabor a proteína, el que estamos acostumbrados con el caldo, la carne, el pollo. También el tofu no tiene un sabor muy, muy prominente, pero adquiere, ¿verdad? Mushroom. Ácido o agrio, que es el de las frutas cítricas, o el limón. Y el amargo, que está asociado con comida, alimentos dañados o alcaloides como la nicotina, la cafeína y la quinina. Así que son 2 sensaciones gustativas diferentes, el agrio y el amargo. Se parece que hay otros más gustos, el oleogustus y el gusto de agua. Sí, a mí siempre me decían que eso no era posible, que cómo era posible que yo detectara el sabor. El agua a mí me sabe dulce si no tiene minerales, ¿verdad? Y hay personas que sí tienen ese gusto por el agua. Así que esos son 2 sabores que se han propuesto porque aparentemente sí tienen sus propios receptores sensoriales. El sabor, la forma de detectar la grasa y agua. Además, no solamente es el sabor lo que usted detecta, sino tiene otras modalidades de sensación que tienen mucho que ver con si a usted le gusta el alimento que está consumiendo o no. Tiene que ver mucho con la textura, el aroma o el olor, la temperatura y la apariencia. O sea que estos sentidos no están viviendo en un universo ellos solos, sino que están asociados con las otras sensaciones de especiales, los sentidos especiales. Ahora, el mouthfeel, la textura de los alimentos, quien lo detecta no es las papilas gustativas, sino unas ramas del nervio lingual que se encuentran asociadas también con las papilas. El sabor picante, hot pepper, estimula no receptores de sabor, sino de dolor, los nociceptores, ¿ok? Y en ese caso, las fibras van a viajar a través del nervio trigémino, que es el que lleva todas las sensaciones de dolor en la cabeza, ¿ok? Las de gusto, pues, están viajando por el 7. Así que hay 2 mecanismos para la estimulación de los taste cells, de las células como tal. Tienen unos segundos mensajeros diferentes. Por ejemplo, dice que los azúcares, los alcaloides y el glutamato, que es parte del umami, activan unos receptores que están acoplados a proteínas G. O sea que tienen unos sistemas de segundos mensajeros. Mientras que los agrios y el sodio
o sea, el salado, entra directamente a la célula y depolariza la célula. Así que son dos mecanismos diferentes dependiendo del sabor. De todas formas, cualquiera de los dos mecanismos va a liberar neurotransmisores que van a estimular las dendritas que están en la base de estos taste cells. Así que van a estimular las dendritas de la neurona como tal. ¿Okay? Recuerden que estas células son capaces de liberar neurotransmisor, aunque no son neuronas. Estos taste cells dentro de cada bud van a procesar la información gustativa antes de transmitirla al cerebro. Así que van a comunicarse a través de gap junctions. Aquí tenemos otro ejemplo de otras células que tienen gap junctions entre sí y pueden secretar hormonas para enviarle una señal al sistema digestivo. Gracias. El sistema digestivo para que dejarle saber al sistema digestivo que van llegando alimentos con cierto sabor. Esto es importante cuando veamos el sistema digestivo. Vamos a ver que algunos, dependiendo de lo que el alimento que usted está comiendo, hay enzimas diferentes y estas enzimas van a tener que ver no solamente con el procesamiento químico de los alimentos, sino también con cuáles hormonas se van a liberar para procesar los alimentos de diferentes formas. Vamos a ver si los perros ahora se portan mejor. Hay 3 nervios craneales que van a llevar información de gusto. El nervio facial, que es el que suple los 2 tercios anteriores de la lengua. El glosofaringeo, que suple al tercio posterior de la lengua. Y el nervio vago, que va a suplir el paladar, la faringe y la epiglotis. Así que los 3 van a llevar sensación de gusto a la corteza cerebral. Todos ellos van a hacer sinapsis en un núcleo que se llama el núcleo solitario de la médula oblongata, o sea, la parte más inferior de su tallo cerebral. Entonces, luego de eso van a llegar neuronas de segundo orden de la médula, de ese núcleo solitario, al hipotálamo y a la amígdala. Así que de esa forma es que se activan los reflejos para salivar, para vomitar y para el gag reflex, ¿verdad? Esta sensación. También al tálamo, para que llegue entonces directamente a la corteza gustativa en la ínsula, y el tálamo también va a llevar algunas proyecciones a la corteza orbitofrontal para la impresión del sabor complejo y si es o no es sabroso para usted. O sea que son varias diferentes tipos de proyección y diferentes tipos de información se llevan a diferentes lugares. Pasamos entonces al sentido del olfato. El olfato es el sentido de smell, ¿verdad? En español olfato y olfacción suenan iguales. Y a lo que responden es a moléculas en el ambiente que se llaman odoríferas, moléculas odoríferas. La mucosa olfatoria es un pedazo del epitelio que está en el techo de la cavidad nasal. Porque si usted recuerda, había epitelio respiratorio y epitelio olfatorio. El epitelio olfatorio es el que nos estamos enfocando ahora y ese es la parte que tiene las células receptoras para los olores. Y lo que cubre es un área bastante pequeña de 5 centímetros cuadrados de la concha nasal superior, de la placa cribriforme y del septo nasal. Todo eso estaba asociado con el hueso etmoide y contiene de 10 a 20 millones de células olfatorias y estas sí son neuronas. Esta es la excepción a todos los receptores sensoriales, que estas sí son neuronas. Mira, bájate de ahí. También tiene células supporting. Vamos a ver que según vayamos discutiendo, usted ve el otro video que tiene que ver con los receptores de los otros sentidos, va a ver que todos tienen células que son las que están dedicadas a percibir la sensación que sea, y esas están rodeadas por supporting cells que en realidad lo que están haciendo es una función de apoyo. ¿Okay? Así que esto no es diferente a eso.
También van a tener basal stem cells también para reemplazar estas neuronas que se van muriendo. Y esto es otra forma, otro lugar interesante donde vemos que hay mitosis de neuronas y es un campo de investigación interesante. La estructura de las células olfatorias es que tienen la cabeza y el cuello son una dendrita modificada, así que van a contener cilios que no se mueven. Esa es la diferencia entre el sistema respiratorio y se llaman pelos olfactorios, igual que los pelos que habían en los hairs en la parte apical de los taste buds, ¿verdad? Así que los axones de estas células olfatorias entonces van a unirse como fascículos, que son grupos, y van a abandonar la cavidad nasal a través de los forámenes cribriformes, los forámenes olfatorios de la placa cribriforme. Así que estos son los que juntos forman el nervio craneal 1. Aquí tienen un repaso de, es una vista sagital, donde vemos el hueso etmoide aquí con la placa cribriforme. Aquí el bulbo olfatorio, que si no lo han visto en laboratorio lo van a ver esta semana, y los nervios como tal. O sea que estamos hablando de sensaciones que van a ir periferal a central, ¿ok? Así que este es el esquema microscópico de lo que está pasando. Aquí tenemos el hueso etmoide, aquí tenemos la mucosa olfatoria, las moléculas odoríferas están aquí marcadas en verde. Tiene que haber moco, porque estas moléculas también tienen que disolverse en agua. Y entonces aquí tiene estos receptores olfatorios, y los que están en color de rosa son los supporting cells. Así que el axón es el que se va a dirigir entonces hacia donde está el bulbo olfatorio. Y hay varios diferentes tipos de neuronas que están asociadas entonces con la sinapsis que se van a llevar a cabo ahí. A mano derecha ahí tienen pues la forma del receptor olfatorio como tal. Y entonces tienen también otros tipos de neuronas que están organizados bastante bien para que el pathway olfatorio pues sea lo más completo posible. O sea que tiene células granulares, tiene el tracto olfatorio. Fíjense que está formado no solamente por estas células que están en rojo, que serían las tufted cells, sino también por los azules, que son estas células mitrales. Todas son parte de un tipo de neuronas que están asociadas con el sentido del olfato. Así que los humanos tenemos cerca de 400 tipos de receptores olfatorios diferentes. Cada célula olfatoria va a tener receptores para un solo tipo de químico. Así que los diferentes olores son combinaciones de los receptores que se están estimulando de momento. La mayoría de las personas pueden detectar de 2.000 a 4.000 olores, pero algunas personas pueden detectar hasta 10.000. Y estas son personas que los super smellers, que casi siempre consiguen trabajo en las industrias del perfume, las industrias de la manufactura de algunos alimentos, por ejemplo, quesos. Pero la transducción de señal, ¿verdad? Ya a nivel de receptor y más adelante, tiene que ver con proteínas G que van a unirse al receptor en la célula olfatoria, y esto va a activar segundos mensajeros, en este caso es de AMP cíclico. Eso va a abrir unos canales de sodio o de calcio que va a depolarizar la membrana, que son sodio. Usted sabe que va acercándose, ¿verdad?, al umbral. Si es calcio también va a entrar y va a depolarizar la membrana, y entonces eso lleva a cabo, estimula el potencial de acción. Recuerde que siempre vamos a tener receptor potential y después potencial de acción. Algunos moléculas odoríferas como la amonia, el mentol, el cloro, la capsicina, que es lo que tiene el hot pepper, lo que usan en el pepper spray, actúan en nociceptores. Así que de igual forma que en el gusto habían algunas moléculas que estimulaban nociceptores o receptores de dolor, aquí también hay algunas moléculas que hacen lo mismo y que el estímulo va a viajar a través del nervio trigémino en vez del nervio 1. Entonces, luego que pasa el pathway, ¿verdad?, va a pasar del axón a través de el techo de la nariz, entra a los bulbos olfatorios, hace sinapsis con dendritas de células mitrales y de tufted cells. Y el lugar donde ocurren estas sinapsis son unos lugares redondos que se llaman glomérulos.
No se confunda con los glomérulos del riñón. Se llaman igual porque tienen más o menos la misma forma, ¿verdad? Todas las fibras olfatorias que van hacia un glomérulo en particular vienen de células del mismo tipo de receptor. Así que cada glomérulo está dedicado a un tipo de olor. Y hay unos centros más elevados en el cerebro, no estamos hablando periferal, sino central, que interpretan olores complejos, porque la mayoría van a estar combinando más de un olor primario y glomérulos específicos, ¿verdad? Entonces, estos axones de las células tufted y las células mitrales van a llevar el output del glomérulo, forman los tractos olfatorios y estos van a terminar en la corteza primaria olfatoria. Algunas señales van a llevar a la amígdala, que es el lugar donde se interpretan emociones, ¿verdad? El hipocampo, que tiene que ver con memoria, la ínsula, el hipotálamo y los olores. Por eso es que son tan importantes en la formación de memorias, de recuerdos y las respuestas emocionales a los olores. Aquí tienen una figura, no es súper importante para el examen, pero para que vea todas las diferentes interconexiones que hay en diferentes partes del cerebro, del sistema nervioso central, que tienen que ver con el olor. Así que aquí tienen la corteza orbitofrontal, aquí tienen, vamos a ver, tiene aquí que se recibe la información número 1 en los bulbos olfatorios, ¿verdad? Que son estos. Estamos viendo la base del cerebro, estos son los bulbos olfatorios que están recibiendo esos axones. La corteza primaria, fíjense que está en la parte temporal, es la corteza primaria olfatoria y es la que da la percepción de que usted tiene un olor, ¿verdad? Y le va a llevar información a otros sitios. Fíjese que en la mayoría de la información sensorial primero tenía que llegar al tálamo. En el caso de la olfacción, no. Llega directamente a la corteza cerebral olfatoria. Entonces, estos lóbulos temporales se encargan de distribuir esa información a otros sitios para que usted pueda usar esa información olfatoria con otros sentidos, con otras memorias o estimulen memorias. Por ejemplo, va a llegar, como le acabo de leer hace un ratito, a la amígdala, al hipocampo, a la ínsula y al hipotálamo. Y esto va a causar que usted pueda relacionar olores en particular con memorias, con recuerdos que usted tiene de esos olores. Y eso puede producir reacciones emocionales y viscerales al olor. Si usted, por ejemplo, asocia un perfume en particular con su abuelita que falleció, cuando usted puede ser que huela eso, se acuerde de ella y eso le traiga ciertas emociones. Así que tiene que ver con esas proyecciones que vienen desde la corteza primaria al hipocampo y a la amígdala. También se va a llevar información a la corteza orbitofrontal, que es la que está aquí en el número 6, que combina esta información de olor con otra información para identificar y discriminar olores y a integrarlos con también el gusto. Así que cuando usted tiene la nariz tapada y no puede oler bien, por eso es que las cosas no le saben igual o posiblemente no le saben a nada. El número 6 le explica, el 5 era el que va para la amígdala, el hipocampo, todos estos centros, ¿verdad? Estos 3 colores. La 6 es la corteza orbitofrontal y el 7 tiene feedback, ¿dónde está el 7? Aquí. Tiene feedback a los bulbos olfatorios que modulan la percepción dependiendo de las circunstancias. O sea que depende de qué está pasando junto con esa sensación de olor, que entonces usted va a poder modificar su respuesta a ese olor. O sea que no es solamente olor puro, sino que quiero enfatizar, como vimos cuando estábamos explicando los receptores generales, que diferentes partes del cerebro van a estar integrando y van a estar compartiendo información. Así que no se queda solamente en la corteza olfatoria, sino que va compartiendo información. Con esto termina esta parte del video que les había prometido, porque ya tienen otro video que les habla sobre audición, equilibrio y el sentido de ¿cuál era el otro? Sí, la visión. ¿Ok? Así que con eso los dejo. Pues jóvenes, estuve revisando y el video que tienen ya grabado solamente
comienza desde equilibrio, así que tengo que añadirle audición también a este video. Así que vamos a estar hablando de las propiedades de sonido, que es lo que nos deja saber qué estamos escuchando y también la amplitud y la frecuencia. O sea, información no solamente de cuán fuerte es lo que estamos oyendo, sino también qué estamos oyendo. También vamos a hablar un poco de la anatomía macro y microscópica del oído, cómo se convierten estas vibraciones del aire en sonido. Y cómo, entonces ya la parte del sistema vestibular pues está en el video que ya tienen disponible. Así que el sentido de la audición es la respuesta a moléculas en el aire que están vibrando. Y el equilibrio es el saber dónde estamos, tiene que ver con el movimiento, orientación del cuerpo y balance. Ambos residen en el oído interno y es un laberinto, por eso es que parte de él se le llama el laberinto, que está lleno de líquidos, dos diferentes tipos de líquidos, y tiene células sensoriales específicas para cada modalidad. Una para audición y otras para equilibrio, y dependiendo del tipo de equilibrio que sea, van a ver en el próximo video que es el tipo de receptor. El fluido entonces se mueve, el aire causa movimiento en el fluido y el fluido entonces causa que sus hair cells, que tienen que ver con el sonido, entonces respondan a ese movimiento y se traduce en potenciales de acción. El sonido entonces es cualquier vibración de moléculas en el aire que usted puede escuchar. Un objeto como por ejemplo un tuning fork, ni me acuerdo cómo se dice tuning fork en español, empuja las moléculas de aire, esto empuja otras moléculas de aire como una cadena, ¿verdad? Y entonces su oído medio tiene una membrana, la membrana timpánica o el tímpano, que entonces sigue vibrando, se sigue moviendo, empieza a moverse dependiendo de esa frecuencia de sonido. Hay dos propiedades del sonido. Una es pitch, que es lo que nos deja saber si ese sonido es agudo o grave. O sea, lo que nos deja saber es la frecuencia del sonido. Y esas frecuencias se miden en ciclos por segundo, que también se le conoce como hertz. El loudness, cuán duro, cuán fuerte usted siente ese sonido, es la percepción de la energía del sonido. Es la intensidad o la amplitud. Y eso se mide en decibeles. Los humanos podemos oír frecuencias de 20 a 20.000 Hz. Hay personas que pueden oír slightly more, slightly less, ¿verdad? La conversación normal de personas que no estamos gritando es de 60 decibeles y el dolor se empieza a sentir cuando la amplitud del sonido es de 120 a 140 decibeles. ¿Okay? Ahí empieza a sentir usted dolor. Esta gráfica lo que le deja saber es dónde está, fíjense que están midiendo no solamente los decibeles, sino también la frecuencia, y en verde está pues el pitch, el speech normal, ¿verdad? Cuando estamos hablando normalmente, ¿ve? Fíjense que va a más o menos 60 decibeles y la frecuencia va de 100 hasta más o menos 10.000, que es lo que vamos a oír. La música expande un poco más eso, y entonces aquí vemos que en 120 decibeles es el threshold de dolor. Es un poquito diferente dependiendo de la frecuencia del sonido. Así que vamos a ver la estructura de la morfología de las estructuras asociadas con la audición. El oído externo es básicamente un embudo que lo que está haciendo es concentrando esas ondas de sonido. Así que usted tiene unas orejas, unas aurículas o pinna en ambos lados de la cabeza. Tiene un canal auditivo que es el meato acústico externo, que también usted lo vio en el cráneo, ¿verdad? Es un túnel de aproximadamente 3 centímetros de largo que va del hueso temporal hasta la membrana timpánica. En la parte de afuera usted tiene unos guard hairs, esos son los que se pueden ver físicamente.
Aquí tiene otras partes de la oreja como tal, diferentes nombres, ¿verdad? El hélix, antihélix, la concha, etcétera. El antitragus aquí, el tragus por acá. Esto lo conocen las personas que se han hecho piercings, ¿verdad? Entonces, esta parte de afuera, los pelos que usted puede ver y los que tiene las personas mayores tienden a tener unos pelos más largos, son los guard hairs. Usted tiene glándulas ceruminosas y glándulas sebáceas que lo que hacen básicamente es proteger esa piel, y al unirse con piel muerta, entonces forman el cerumen, o lo que le decimos cerilla. Esto tiene una función, ¿verdad? Atrapa microbios, hace un tipo de... lo hace un poco a prueba de agua y mantiene la membrana timpánica movible. O sea que la mantiene en buen estado. El oído medio está localizado dentro de la cavidad timpánica, o sea, más allá del tímpano, en el hueso temporal. Está unida, tiene los límites del oído de la membrana timpánica aquí y de acá la ventana redonda. La ventana oval. Tenemos que hablar de la ventana redonda más adelante, pero fíjese que aquí tiene una ventana redonda que después que pasan todos los estímulos de sonido por aquí, por la cóclea, se van a disipar a través de la ventana redonda. Así que, ¿dónde estábamos? Estábamos por aquí. No, sí, estábamos aquí. O sea que es una membrana de forma más o menos cónica, no es exactamente vertical, sino que tiene un poquito de juego aquí en forma de cono, cerca de 1 centímetro en diámetro, y vibra en respuesta al sonido, con la misma frecuencia que las moléculas de aire que causaron el sonido. Está inervada por nervio vago y nervio trigémino, así que es altamente sensible al dolor. Si alguna vez usted tuvo una ruptura de la membrana timpánica o una infección del oído medio que le estuviera estirando esta membrana, sabe el dolor exquisito que se siente cuando usted tiene está estimulado el nervio trigémino. La cavidad timpánica se supone que está llena de aire, no de agua. Es de 2 a 3 milímetros entre el oído externo y el oído interno. O sea que esta cavidad pequeñita aquí es bien pequeña y contiene los osículos, los huesecillos del oído, el martillo, el yunque y el estribo. A ver dónde estábamos por aquí. Okay. Es continuo, esa cavidad timpánica es continua con las células mastoides que están en el proceso mastoide. Así que volviendo aquí, fíjense que tenemos por aquí, este sería el proceso mastoide y todas estas son las celdas mastoides. ¿Okay? El aire va a entrar a través del tubo faringotimpánico, el que se le conoce como el tubo de Eustaquio, y ese es el que puede llevarle a la faringe. O sea que este tubo auditivo está conectando con la garganta. Por eso es que infecciones de oído pueden fácilmente llevar a la garganta y viceversa. Especialmente si hacemos esto. Cuando usted traga, esa membrana, ese espacio, pues se abre y para ecualizar la presión de aire. Entonces aquí les están hablando de los osículos auditivos. Son los huesos más pequeños del cuerpo, tienen una articulación entre ellos, o sea que hay una articulación entre el martillo y el yunque y entre el yunque y el estribo. Si esta articulación se daña por frecuentes infecciones de oído, entonces usted va a tener un tipo de sordera que es sordera por conducción. Así que el martillo está directamente unido a la membrana timpánica y el pie del estribo está directamente unido a la ventana oval, que es la que va a entrar al oído interno. Hay dos músculos. El estapedio, que está unido al estribo, y el tensor del tímpano, que está unido al martillo.
Esos músculos van a ayudar a que no haya daño en el oído cuando hay un sonido demasiado fuerte. Digo ayuda porque no previene el daño completamente, porque para que el reflejo comience, tiene que primero percibirse ese sonido. O sea que, aunque el reflejo pueda ayudarlo, si usted está expuesto a decibeles demasiado altos por mucho tiempo, va a haber daño en el oído anyway. Así que aquí tiene este diagrama, bien importante para su examen. Fíjese que tiene los límites del oído externo en rosa, los límites del oído medio en azul, y fíjese que el oído externo y el oído medio van a estar llenos de aire, mientras que el oído interno tiene líquidos, va a ser endolinfa y perilinfa. Así que este diagrama, pues bien importante. Fíjese que más allá, ya en el oído interno, va a tener estructuras que tienen que ver con el equilibrio, que son estos canales semicirculares, y una estructura que tiene que ver con la audición, que es la cóclea. Así que en el sentido del equilibrio, esto que está aquí, que son los axones que van a formar el nervio vestibular, se unen con los axones que salen de la cóclea, que son del nervio coclear, y por lo tanto al unirse se conocen entonces como el nervio vestíbulo coclear, que es el par 8. ¿Sí? Como les digo, este diagrama es bien importante. La otitis media es la infección de oído, el oído medio, bien común en niños, algunos adultos también. Hasta hace poco yo tuve nunca me pusieron tubos en los oídos, pero estuvieron bien cerca. Y el problema es que en los niños el tubo auditivo es corto y horizontal. ¿Ok? O sea que va a ir directamente, puede llevar infecciones del área nasal y del área de la faringe al oído, mientras que en el adulto pues es un poquito más inclinado. Los síntomas, pues cuando el fluido se acumula en la cavidad timpánica, produce presión, produce dolor y interfiere con el sentido de audición. Puede, como está tan cerca del cerebro, puede entonces inflamar las meninges y causar meningitis. Y como les mencioné, si hay unas infecciones frecuentes, los osículos pueden fundirse, otoesclerosis, y entonces usted tiene pérdida de audición, no porque haya daño en el nervio, sino porque hay daño en la conducción del sonido. Hay un procedimiento que se llama timpanostomía, que es cuando la membrana timpánica está demasiado tensa, y antes de que se rompa le hacen un pequeño agujero para que entonces pueda drenar esa infección. En el caso mío, a mí se me cogió una infección en una piscina y la membrana timpánica se rompió por la presión que estaba el oído interno. Y hasta ese momento en que se rompió la membrana timpánica, eso era un dolor terrible. Entonces, cuando se alivia la presión, pues se alivia el dolor. El oído interno, entonces, es la porción que está dentro de unos laberintos en el hueso temporal. Hay un laberinto óseo, y dentro de ese laberinto óseo hay un laberinto membranoso. O sea que aquí podemos ver, esta es una vista superior, ¿verdad? Un corte horizontal, y usted está viéndolo superiormente. Este es el foramen magno. Aquí tiene la oreja. Entonces fíjese dónde está el ducto, ¿verdad? El venato acústico externo. Y aquí dentro, es que metido en la parte petrosa del hueso temporal, es que está el oído interno. Cuando usted saca la parte membranosa del laberinto óseo, lo saca acá, entonces puede ver los 3 canales semicirculares y la cóclea, y cómo es que se van a unir los dos para formar el nervio vestibulococlear. Hay una ramita del nervio facial que también los acompaña. Así que en el laberinto membranoso, como ahí lo dice, es un tubo metido en un tubo. Mírenlo aquí. Así que estamos viendo aquí la membrana timpánica, por lo tanto, para acá es que estaría la parte externa del oído. Este es el oído medio, y ya aquí tienen el oído interno. La parte azul
es el laberinto membranoso y la parte verde es el espacio que hay entre el óseo y el membranoso. Así que ese espacio que está en verde va a tener perilinfa, que es uno de los dos líquidos que están asociados con el laberinto membranoso y óseo. Dentro del laberinto membranoso, entonces usted tiene endolinfa. ¿Okay? Y vamos a estar hablando de todas estas estructuras. En el video próximo van a ver que se habla sobre el vestíbulo, el sáculo y la autrícula dentro del vestíbulo, y entonces las ampulas que están asociadas con los ductos como tal. Vamos en este video solamente a hablar de la parte coclear. Aquí tiene otra vez vestíbulo que tienen el sáculo y la autrícula, y entonces esto todo que es las tres escalas, el ducto coclear que será la escala interna y la escala tímpani y la escala vestibuli, que en realidad están unidas. ¿Okay? Entonces por aquí tiene la membrana secundaria, porque fíjense que esta es la membrana timpánica primaria, ¿ok? Y esta es la membrana timpánica secundaria en la ventana redonda, porque después que todo el sonido ha ido moviendo moléculas de aire y luego moléculas de agua o de líquido, ¿verdad? De perilinfa, entonces tiene que disiparse, porque de lo contrario sigue reverberando dentro de su cabeza. Y donde se disipa es a través de la ventana redonda, que tiene también una membrana timpánica, y esa sería la secundaria. Y esos son los que están bien juntitos aquí. Ahorita cuando les señalé que en la base del estribo está la ventana ovalada, mientras que acá, pero bastante cerca, está la ventana redonda, y eso es lo que usted está viendo aquí. ¿Okay? Así que en el oído interno, como les estaba explicando, es un tubo metido dentro de un tubo, y el fluido entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso es perilinfa, que es lo que está en verde en este diagrama. ¿Okay? Entonces, endolinfa es el fluido que está dentro del laberinto membranoso y es el que está en azul. Son de composiciones un poco diferentes. La perilinfa tiene una composición semejante al líquido cefalorraquídeo, mientras que la endolinfa es composición semejante a el fluido intracelular. El fluido intracelular usted sabe que tiene más potasio que el extracelular. ¿Okay? El vestíbulo es la cámara donde comienza el sistema vestibular, así que este no lo vamos a estar discutiendo porque está en el video próximo. ¿Okay? Así que la cóclea, que es el órgano de audición, forma como un caracol, ¿okay? Y eso es lo que estamos viendo aquí, pero si usted lo estira, bueno, antes de estirarlo, fíjese que es en el medio de esa cóclea que está saliendo el nervio coclear. ¿Okay? Estamos por el momento ignorando olímpicamente la parte vestibular. Así que esto está como un coil, ¿verdad? Como una concha, como un caracol, y cuando usted hace un corte así, entonces se da cuenta que está dividido en tres áreas: la escala vestibuli y la escala tímpani, y ambas tienen perilinfa, y la escala media o el ducto coclear. Y dentro del ducto coclear es que está lo que se conoce como el órgano de Corti, que es el órgano como tal de audición. Todo depende de que estos fluidos estén moviéndose, pero los fluidos moviéndose van a mover los hair cells. Así que esta parte de aquí, que es el órgano como tal de escuchar, aquí se ve un pedacito de él, pero usted visualiza que eso se va a estirar. O sea que a lo largo de toda esta cóclea aparece este órgano. Es un órgano largo, aquí se está viendo un pedacito de él. ¿Okay? Sí, entonces este órgano va a tener una membrana basilar o en la base. Aquí es que está la base, o sea que la membrana basilar está en contacto con la escala tímpani, y tiene una membrana tectorial que está más cerca de la escala vestibuli. Y ahí está entonces unos supporting cells con la misma
idiosincrasia con la misma, parecido en la estructura de los receptores sensoriales para el gusto y para el olfato que vimos hasta ahora. Y tiene también lo que se llama los hair cells, las células que son los receptores como tal. Y en la base de esas células que son receptores que tiene usted las dendritas del nervio coclear. ¿Okay? Así que es mucho más complejo este sentido que los otros que hemos estudiado hasta el momento. Así que la escala vestíbula es la cámara superior, la escala tímpani es la cámara inferior y el ducto coclear o escala media es la que contiene el órgano acústico que se conocía como el órgano de Corti, el órgano espiral. Esa es la estructura que convierte las vibraciones a señales nerviosas porque esa es la que tienen las células que están asociadas a las neuronas. ¿Okay? Así que ese órgano espiral tiene un epitelio compuesto de hair cells, como les dije, que son las violetitas en el diagrama, y supporting cells que no tienen ningún rol en percepción de sonido. Y tiene una membrana tectorial gelatinosa que está descansando encima de los estereocilios. O sea que esto es lo que estamos hablando. Estos estereocilios y esta es la membrana tectorial que es gelatinosa. Esta membrana basilar es bastante flexible. Ok, seguimos por aquí. Ese órgano espiral, ese órgano de Corti, tiene 4 filas de hair cells. 4. Usted está viendo una ahí en el diagrama nada más. Los inner hair cells es una sola fila de cerca de 3.500 células y estas son las que perciben el sonido. Los outer hair cells son 3 filas de cerca de 20.000 células y estas son las que ajustan la respuesta de la cóclea a diferentes frecuencias y también aumentan la precisión. O sea que están básicamente ajustando la precisión de los inner hair cells que son los que perciben en realidad el sonido. Y aquí tiene una imagen de microscopía electrónica de scanning donde usted puede ver los inner hair cells y los outer hair cells y cómo entonces están por aquí. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo las dendritas que van a formar ese nervio coclear. ¿Qué hace el oído medio? Pues mire, esa membrana timpánica que mueve el aire, ¿verdad? Vibra fácilmente. Tiene 18 veces el tamaño de la ventana oval. Así que los osículos lo que van a hacer es concentrar la energía del movimiento de esa membrana timpánica en un área que es una de 18 de ese tamaño. Están concentrando la energía del sonido. Y los osículos van a crear una fuerza por unidad de área en la ventana oval. O sea que lo van a transmitir a la ventana oval, que es la que está conectando con el oído interno. Esta transferencia de energía reduce la transferencia de energía al oído interno. Y entonces les hablé del reflejo timpánico, donde sonidos demasiado fuertes, estamos hablando de decibeles de sonido, decibeles de la amplitud, causa que el tensor timpani se contraiga y la membrana timpánica, que es flexible, se tense. Así que no va a estar traduciendo tanto el sonido. El stapedios, por otro lado, también se contrae, que es el otro músculo que está asociado con el estribo, y eso reduce la vibración del estribo en la ventana oval. O sea que usted tiene en ambos extremos de ese oído interno un control sobre cuánto usted va a transferir de esa energía al oído interno para proteger los hair cells. La vibración de los osículos causa una onda de presión en el oído interno, en el fluido del oído interno, y eso causa la vibración de la membrana basilar. Y los hair cells entonces se van a mover. Así que básicamente usted tiene membrana basilar, membrana tectorial, los hair cells aquí, y usted va a estar moviendo esa membrana basilar. Claro está, esto es gelatina, pero vamos a decir que es como un techo. Entonces, esos hair cells se van a estar doblando. Y es el doblar los hair cells el que causa la transducción de sonido. Porque cuando los estereocilios se doblan,
están conectando directamente a unos, pensaba que tenía una imagen aquí, pero no, están conectando directamente a unos canales, míralo aquí, unos canales de potasio que cuando se doblan, se abren, entra el potasio, o sale el potasio. ¿Qué está pasando aquí? Este es el potasio que está adentro, exacto, no, porque esto es endolinfa, que tenía potasio más alto, así que el potasio entra, entonces causa la estimulación. Ok. Hay un video que yo le puse en la página para que también vieran cómo es que se va traduciendo ese sonido. Ok. Aquí les están hablando, ve que el potasio entra y causa depolarización, liberando neurotransmisor. Así que esto es un diagrama que está explicando más o menos cómo es que se va traduciendo la señal, la energía, del oído externo al oído interno. Y esto simboliza la membrana basilar y el fluido que va desde la escala vestibuli, llega hasta el helicotrema, que es la parte de arriba donde se unen ambas, y fluye por la escala tímpana. Así que mira aquí esta cajita, que eso es lo que está simbolizando, ¿ok? Tienen aquí la ventana oval, las moléculas de líquido de endolinfa que se están moviendo, esto es perilinfa, y se disipa por la membrana secundaria. Está representando el tubo auditivo aquí. Las variaciones de amplitud van a causar variaciones en la intensidad de las vibraciones de la cóclea. Así que los sonidos que no tienen amplitud alta o que son de bajos decibeles, la membrana basilar no se mueve con tanta intensidad. Los sonidos más fuertes van a producir más intensidad de movimiento en esa membrana. Y eso lo que les deja saber es cuán fuerte es el sonido, ¿verdad? La amplitud, los decibeles del sonido. El pitch depende de cuál parte de esa membrana basilar está vibrando. Así que en esta representación lo que hicieron fue que le desenrollaron la cóclea para que usted vea que en la base y en la punta, en el helicotrema, hay un mapa que representa diferentes frecuencias de sonido. Así que dependiendo de la frecuencia de sonido que entra a su oído, es cuál parte de esa membrana basilar se va a estimular. Aquí en la base usted tiene una frecuencia de sonido más alta y en la punta, en la parte distal, tiene una frecuencia de sonido más baja. Así que depende de cuál es la combinación de frecuencia que usted está escuchando, cuál parte de la membrana se va a estimular y cuál parte y cuáles hair cells van a responder. Y a su vez, cuál parte de su corteza auditiva, que también está codificada por hertz, ¿verdad? Por frecuencia, cuál se va a estimular también. Así que es bastante fiel lo que usted recibe y lo que va a pasar a su corteza sensorial. Ahora, los outer hair cells, que son los que hacen el tuning de la cóclea, van a enviarle respuestas a la médula al pons, que eso le va a enviar entonces señales motoras de vuelta a los outer hair cells, que se acortan y reducen la movilidad de la membrana basilar. Así que menos señales de esa área van a hacer que usted pueda distinguir cuál sonido es. Eso es lo que nos permite distinguir que si ese sonido agudo vino de una flauta, o si vino de un pito, o de qué cosa vino. O sea, le da un poquito de más conocimiento en cuanto a discernir qué fue lo que usted escuchó. También el pons tiene unas fibras que inhiben en la sinapsis en la base de los inner hair cells para aumentar el contraste de lo que usted está escuchando. Así que el projection pathway, mírelo aquí, comienza con el nervio craneal 8, pasa a el pons, los núcleos cocleares del pons, pasa acá a una estructura que se llama el núcleo superior olivar. Fíjese que aquí hay la primera sinapsis en ese núcleo coclear, luego la continúa, algunas fibras sí hacen sinapsis con los nervios V3 es la división
mandibular del trigémino y el 7, ¿ok? Y ese es el que tiene que ver con el reflejo timpánico. Por acá tienes también un feedback para el cochlear tuning, pero los impulsos auditivos continúan, hacen sinapsis entonces en el colículo inferior y eso va al cuello, a los músculos del cuello, para que usted tenga un reflejo de para dónde es el sonido y también entonces a unos núcleos del tálamo y a la corteza auditiva. O sea que es un poquito compleja la cuestión. Yo no le voy a estar pidiendo que usted entienda el pathway completo, pero sí debe saber el rol que tienen los inner hair cells y los outer hair cells. Aquí les están hablando pues dónde están las neuronas de primer orden, las neuronas de segundo orden. Estas neuronas de segundo orden son las responsables por lo que se llama binaural hearing, que es que la calidad del sonido del oído que está más cerca del sonido y la que está más lejos es diferente. ¿Ok? Y eso nos ayuda a localizar el sonido. Y aquí les hablo un poquito pues de la explicación de este diagrama como tal. Hay unas neuronas de tercer orden y en el sistema auditivo hay neuronas de cuarto orden. O sea que el pathway incluye 4 neuronas en vez de las 3 que hemos estado hablando hasta el momento. Así que el pathway pues pasa del nervio craneal 8 a el colículo inferior, al tálamo y a la corteza. Este es el pathway de sonido. Este otro pues es el que le está añadiendo la información que tiene que ver con el starter reflex, con el reflejo de mover la cabeza y el fine tuning. ¿Okay? Pero el pathway como tal es este que está aquí. Sordera, pues hay de 2 tipos, ¿verdad? De conducción, que tiene que ver con cualquier estructura que esté envuelta en la conducción de sonidos. Puede ser tan boba como que se le ha dañado la membrana timpánica, que la otitis media le haya llevado a una osificación de las articulaciones en los osículos, que usted tenga cerumen, porque usted se pasa con Q-tip metidos y entonces esos hilos de algodón se tapan con el cerumen. Otosclerosis, que fue lo que les dije, fue la fusión de los osículos que entonces previene que no se esté moviendo libremente. Pero la sordera sensorineural, que es el nombre correcto para la sordera de nervio, eso ya se refiere a que los hair cells que transmiten el sonido se han muerto, y eso casi siempre tiene que ver con abusos, personas que tienen trabajos que no se protegen la audición y están muy cerca de fuentes de sonidos con decibeles demasiado altos. Por ejemplo, personas que trabajan en fábricas, personas que trabajan y que no se protegen los oídos, ¿verdad? Personas que trabajan en aeropuertos, músicos. Y entonces de aquí en adelante sí que tienen el otro video que tiene que ver con el equilibrio. También les quiero enseñar que en Moodle tienen una serie de videos que yo les puse, animaciones de audición, ¿ok? Y otras de el sentido vestibular. Así que los dejo con esto. Esto es casi 1 hora de clase, así que estamos perfectamente normal en lo que les prometí. Que tengan linda tarde.